Bienvenido de nuevo al canal de Million Trades. En el vídeo de hoy estaremos hablando sobre un tema muy solicitado por vosotros y es la gestión del riesgo aplicada tanto para un challenge como para una cuenta ya fondeada. Estaremos hablando sobre una estrategia de gestión del riesgo progresivo que yo mismo enseño y aplico en mis challenges para pasar la mayoría de los challenges de manera satisfactoria. Pero antes, y como siempre, si este contenido te está gustando, te está aportando valor, dale like, comenta y suscríbete, ya que esto nos ayudará a seguir creciendo. Así que dicho esto, chicos, dentro vídeo. Bien, como os decía, vamos a hablar de gestión del riesgo para challenge y para fondeos. Realmente, entre un challenge y un fondeo habrá una ligera modificación que explicaré en el vídeo, pero la estrategia de gestión del riesgo va a ser exactamente igual, tanto para el challenge como para los fondeos. Y de hecho, la gestión del riesgo es algo fundamental para conseguir superar nuestros challenges con éxito, ya que en muchas ocasiones es el factor determinante para nuestro éxito como tal, para ser capaces de superar el challenge. Así que bien, chicos, dicho esto, vamos a empezar. Se trata de una estrategia de gestión del riesgo progresivo en el cual lo que vamos a hacer o nuestra intención es minimizar el riesgo, la exposición al riesgo, sobre todo en las fases iniciales, al principio, cuando aún no tenemos un colchón de fondos, un pequeño porcentaje de beneficios de margen, con lo cual minimizamos el riesgo e intentamos maximizar lo que son las ganancias, ¿vale? Con lo cual, en principio, lo que haremos es intentar trabajar con un ratio fijo. Yo recomiendo un ratio fijo de un 3:1, no bajar de ese ratio porque realmente esas métricas no se van a cumplir, y tampoco intentar subir ese ratio porque el win rate va a decrecer, o sea, vamos a tener menor ratio de beneficios, o sea, vamos a ganar menos operaciones. Así que yo lo que recomiendo es mantener un ratio fijo de un 3:1 y empezar con un riesgo del 0,5%. Empezamos con un 0,5%, ya que si tenemos una racha perdedora inicial de 1, 2, 3 trades, simplemente habremos perdido un 1 o un 1,5, como máximo un 2%, ya que estamos hablando de, en este ejemplo, de un win rate aproximado del 50%, es decir, ganamos 5 de cada 10 operaciones, es un win rate muy aceptable con estos ratios. Así que yo lo que recomiendo para empezar es empezar con un riesgo del 0,5%, y una vez tengamos un pequeño colchón, ¿vale? Es decir, vamos a usar un ratio de un 3:1 con el 0,5% hasta que tengamos un 1% en positivo, ¿vale? Por debajo del 1% siempre operaremos con un 0,5. Esto nos va a permitir tener margen, ya que si nosotros, por ejemplo, acertamos la primera operación, nos iremos a un 1,5% de beneficio. Y en ese momento subiremos al 1% de riesgo. Con lo cual, si perdiéramos la segunda operación, seguiríamos estando un 0,5% arriba, lo cual nos deja un margen de 2 operaciones para volver al break-even, ¿vale? Y eso es algo fundamental, ya que lo que estamos haciendo es minimizar esos periodos de drawdown, de pérdidas, y maximizar nuestra probabilidad de éxito, ¿vale? Con lo cual, lo dicho, siempre que estemos por debajo del 1% operaremos con un 0,5% de riesgo, y siempre que estemos por encima del 1 operaremos con un 1% de riesgo. ¿Hasta cuándo operaremos con el 1% del riesgo? Bien, usaremos el 1% de riesgo hasta conseguir un 4%. O sea, deberíamos de buscar acertar la siguiente operación para permitir irnos al 4%. ¿Vale? Ya que si acertamos las dos operativas del 3:1, la primera operativa nos genera un beneficio de un 1,5 y la segunda de un 3, con lo cual nos iríamos al 4,5% en el caso de acertar las dos primeras operativas, ¿vale? Al final del vídeo veremos un ejemplo gráfico sobre las probabilidades y sobre la efectividad de esta estrategia de gestión de riesgo. Con lo cual, si nosotros estamos por encima del 1%, ¿vale? Vamos a usar ese 1% hasta llegar al 4% de beneficio. Si bajamos del 1%, volvemos de nuevo al 0,5, ¿vale? Así que bien, en principio, con dos operaciones seguidas ganadoras de un 3:1 deberíamos de estar en un 4,5%, lo cual ya nos deja un buen margen de beneficios. Ahora bien, ¿qué hacemos una vez estamos en el 4,5%? Pues bien, lo siguiente, una vez estemos por encima del 4%, lo que vamos a hacer es subir el riesgo al 2% hasta finalizar la fase.
¿vale? ¿Qué pasa? Que realmente cuando estemos ya en un 4, un 4,5%, en el caso hipotético de que las dos operaciones iniciales sean ganadoras, si estamos en ese 4,5%, tenemos que subir el riesgo al 2%, ya que con un trade más ganador ya nos estaríamos yendo al 10,5% de beneficio, ¿vale? En un hipotético caso y en el mejor de los casos en el cual supongamos que tenemos 3 operaciones seguidas ganadoras, con 3 operaciones aplicando esta gestión del riesgo, nosotros superamos nuestro challenge en cualquier empresa de fondeo, ¿vale? Yo lo hago buscando el 10%, ya que como sabéis, trabajo principalmente con FTMO. Así que con 3 trades buenos, seguidos, ¿vale? Y con mucha paciencia esperando esos setups, con 3 trades podríamos tener ya la fase 1 terminada. Ahora bien, ¿qué es lo que nos permite esto además? Es decir, nosotros tendríamos un 4,5%, ¿vale? Tendríamos un 4,5%. Si subimos al 2% y perdemos la operación, ¿vale? Seguiríamos estando en un 2,5% arriba. Si perdemos la siguiente operación ya sería al 1%, nos iríamos a un 1,5% arriba. Y si perdiéramos la siguiente operación, tuviéramos una mala racha, nos iríamos al 0% arriba. Lo cual realmente nos permite tener 4 trades de margen, incluso 5 trades de margen, contando este trade, tendríamos 5 trades de margen para volver al break-even, lo cual nos permite, teniendo un win rate del 50%, tener las probabilidades a nuestro favor, ya que realmente tener una racha de 5 operaciones perdedoras, si estamos haciendo bien las cosas, ejecutando correctamente las estrategias que habéis aprendido en el canal, es bastante improbable. Así que eso lo que nos permite simplemente es estar siempre por encima del punto del break-even y tener un gran margen de maniobra antes de volver al punto inicial, ¿vale? Pero en cualquier caso lo que estamos eliminando es la probabilidad de... No eliminando, pero sí minimizando, estamos minimizando esa probabilidad de estar en drawdown, es decir, estar en pérdidas sobre el balance inicial de nuestra cuenta. Así que lo dicho, por encima del 4% vamos a utilizar un 2% de riesgo hasta finalizar nuestra fase. Así que dicho esto, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo utilizando un ratio fijo de un 3-1 y un win rate aproximado del 50%. Bien, os he preparado este gráfico en el cual tenemos un total de 10 operaciones, pero basándonos en esta probabilidad no tendríamos ni que ejecutar el 10º trade. Imaginaros que perdemos el primer trade y nos vamos en drawdown sobre el balance inicial de un 0,5%. Ganamos el segundo trade. Nos vamos ya a un 1%, porque estamos operando al 0,5, un 3-1 sería un 1,5, nos iríamos al 1%. Bien, estamos en el 1%, así que subimos al 1% de riesgo. Ganamos el siguiente trade, 3-1, nos vamos a un 4%. Estamos en el 4%, perfecto, subimos al 2% y perdemos el trade. Así que volvemos al 2%, ¿vale? Seguimos operando y perdemos el quinto trade. Nos vamos al 1%, ¿vale? Pero seguimos teniendo una racha perdedora de 2 operaciones seguidas y un total de 3 operaciones perdedoras de las 5 iniciales, seguimos con un 1% de beneficio, o sea, seguimos estando por encima del drawdown, ¿vale? Seguimos estando en un margen positivo, en un balance positivo en la cuenta. ¿Qué pasa? Ganamos el siguiente trade al 1% de riesgo porque estamos en un 1% de riesgo y nos vamos al 4%. Nos vamos al 4%. Y de nuevo perdemos el siguiente trade a un 2% de riesgo, volvemos al 2% y ahora tenemos una racha de 2 operaciones ganadoras, lo cual nos lleva el 2% que teníamos a un 1% de riesgo, porque seguimos estando por debajo del 4%, nos lleva a un 5%, y la siguiente operativa ganadora, un 3-1 a un 2%, nos genera un 6% de beneficio, llevándonos a un 11% de beneficio con un total de 9 trades, un win rate del 50% a un ratio fijo del 3-1. O sea, realmente minimizamos muchísimo esas potenciales pérdidas y maximizamos nuestro margen de beneficio, limitando especialmente esas pérdidas, ¿vale? O sea, como traders debemos de ser capaces de perder poco y ganar mucho, ¿vale? Y aplicando esta gestión del riesgo progresiva más las estrategias que habéis aprendido en el canal y en nuestras redes sociales,
es muy probable que seáis capaces de superar vuestro challenge. Ahora bien, si superáis vuestro challenge y llegáis a operar con una cuenta real, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿O qué es lo que yo recomiendo que hagáis? Bien, podemos seguir con ratios fijos, ¿vale? Yo en muchas ocasiones o trabajo con un ratio fijo o trabajo por estructura hasta el alto o el bajo anterior. Por ejemplo, en el caso de que el precio nos rompa, pues hasta el bajo anterior, ¿vale? Eso ya lo sabéis, lo hemos hablado varias veces en el canal. Pero lo que debemos de hacer en el caso de llegar a una cuenta fondeada es reducir aún más ese riesgo, reducir aún más esa exposición. Con lo cual, nuestra gestión funcionaría de la siguiente manera. En lugar de empezar con un 0.5, lo que vamos a hacer es empezar con un 0.25. Empezamos con un 0.25% de riesgo, ¿vale? Empezaríamos a un 0.25% de riesgo, de nuevo, hasta obtener el 1% de beneficio, ¿vale? Una vez obtenemos el 1% de beneficio, lo que vamos a hacer es subir el riesgo al 0.5. Subimos el riesgo al 0.5, ¿vale? Hasta una vez tenemos el 1% de beneficio. O sea, eso nos permite, en el peor de los casos, al 0.25% de riesgo, deberíamos de perder 40 operaciones seguidas, ¿vale? Es muy improbable que perdamos 40 operaciones seguidas, a no ser que fallemos en nuestra psicología y empecemos a meter trades sin sentido, a sobreoperar, a sobrelotearnos y demás, ¿vale? Pero en cualquier caso, perder 40 trades seguidos es algo muy improbable. Con lo cual, una vez tengamos el 1% de margen, ¿vale? Subimos al 0.5 porque esto nos deja un margen de 2 trades antes de volver al break-even. Y por encima, o sea, trabajamos con el 0.5% hasta el 1%, y luego por encima del 4%, ¿vale? O sea, vamos a utilizar 0.5 hasta el 4%, y por encima del 4 podemos utilizar el 1%, ¿vale? En ese momento podemos utilizar el 1% de riesgo, pero porque tenemos un margen de 4 operaciones, en el caso de que mantengamos el riesgo del 0.5. O sea, del 1%, ¿vale? En cualquier caso, al 0.5, ya que si bajamos del 4%, bajaríamos de nuevo al 0.5, tendríamos un margen de 8 operaciones hasta volver al break-even. Con lo cual, por encima del 4 usamos un 1, y yo, como tal, personalmente, no recomiendo utilizar más de un 1% de riesgo por operación en una cuenta fondeada, y eso ya teniendo un buen balance inicial y un buen margen de maniobra antes de llegar a utilizar ese riesgo. En cualquier caso, si quisierais subir el riesgo por encima del 1%, yo os recomiendo que lo hagáis por debajo de un 8 o un 10%. Porque en ese caso, aún si perdemos esa operación, nos quedaríamos con un 6% de beneficio o incluso con un 8% de beneficio, ¿vale? Pero en cualquier caso, llegados a estos puntos en nuestra cuenta en real, yo lo que recomiendo realmente es esperar, retirar y volver ya descansados tras un periodo de descanso antes de volver a meternos en el mercado y volver a gestionar esa cuenta. Una vez procedemos con nuestro retiro, empezamos de nuevo con la misma estrategia. 0.25 hasta el 1%, el 0.5 hasta el 4% y el 1 a partir del 4% en adelante. Así que chicos, dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y te recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales si quieres contenido de valor diario relacionado con el trading. Dicho esto, chavales, nos vemos la semana que viene.